En Emociones en Red, hoy tenemos el privilegio de entrevistar y de compartir tiempo con el doctor Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y no cualquier neuropediatra, el mejor pediatra de España, según los premios Doctoralia de los años 2015, 2018, 2020, 3 años, reconocido como el mejor pediatra en nuestro país y una referencia. Toda una trayectoria que ha sido reconocida con distintos, como por ejemplo la medalla de oro del Fondo Europeo Cum Laude de 2016. Toda una trayectoria profesional en apoyo de los niños. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Manuel. Bienvenido a Emociones en Red. Muchas gracias a vosotros y a ti en particular por esta invitación y bueno, como siempre digo cuando se me hace esta presentación que me apabulla un poco, ¿no? Son muchos años de trabajo, aunque aún me considero razonablemente joven y es verdad que muchos de todos estos pasos han sido el reconocimiento a mucho trabajo, pero mucho trabajo que ha unido tanto el interés por ayudar a los chicos como la propia necesidad por hacer las cosas diferentes dentro de mi profesión. Creo que ha sido una de las cosas que ha marcado todos estos resultados, el empeño en hacer las cosas de una forma diferente, un camino un poco disruptivo y con la intención siempre de ayudar a las familias de la forma que yo he pensado que era la más adecuada para ellos. Una forma diferente y muy exitosa, sin duda, como ha sido reconocido, porque realmente es una profesión apasionante, tiene que ser una profesión apasionante toda la ayuda que puedes hacer para los niños, porque los problemas en el desarrollo neurológico en la infancia tienen consecuencias, y no solamente a nivel académico, que quizás sea una de las cosas que pueda primero llamar la atención de los docentes, que el niño tenga dificultades en el aprendizaje, sino también conductual y de integración social. Y no solamente en la etapa infantil, y esto me parece todavía más grave, sino que si no se abordan con tiempo, si no se atienden adecuadamente, y esto tú sabes muchísimo de este tema, las consecuencias pueden seguir en su vida adulta y condicionar toda su vida. ¿Es así, Manuel? Sí, tanto es así que yo hay una palabra que siempre me empeño mucho en remarcar y en repetir en todos los sitios donde hablamos de este tema, que es el neurodesarrollo. Porque el proceso de desarrollo neurológico sabemos cuándo empieza y la mayoría de las personas no tiene claro, pero empieza en la tercera semana de embarazo, tan pronto como eso. De manera que desde ese mismo momento empieza todo el proceso, el desarrollo neurológico, que a la postre va a ser el desarrollo neurológico infantil, pero por supuesto que no acaba con la edad de 6, 7, 12, 15 ni 18 años. El desarrollo neurológico se ha demostrado que es permanente a lo largo de la vida y que no para nunca. Se puede decir que el cerebro es más o menos maduro a partir de los 25 o 35 años, pero sigue cambiando a lo largo de la vida. De manera que si los problemas los encontramos desde un inicio y no hacemos nada para solucionarlos o para aminorarlos, lo único que van a hacer con el tiempo es crecer. En cambio, si los tratamos a tiempo, los detectamos a tiempo, hay muchos de esos problemas que incluso podemos hacer que desaparezcan o disminuirlos tanto que no acaben siendo un problema significativo en la vida. Y como bien dice, la gente se preocupa o lo que parece que preocupa más a las familias y hoy en día a la sociedad es la parte académica, pero yo siempre explico que lo que necesitamos es que los niños lleven una vida normal. La parte académica, pero también en la parte social, en la parte familiar, en la parte conductual y en la parte emocional, que es algo que muchas veces se queda un poco perdido, pero que es fundamental que tengamos en cuenta, ¿no? Los niños son seres vivos, son seres que sienten, que perciben las cosas que ocurren a su alrededor y tanto es así que se habla mucho de la atención temprana, la estimulación y demás. Yo cuando veo a los pacientes, a las familias en la consulta, a un niño pequeño con un retraso madurativo, un trastorno del desarrollo y demás, le explicas todas las cosas técnicas, científicas, le planteas los tratamientos, las terapias y demás, y siempre acabo diciéndole, mira, y que sepas que lo que tienes que hacer tú en tu día a día es ser la madre o ser el padre del chico, no ser su terapeuta, pero puedes hacer mucho en su día a día si lo que haces es radiarle la vida. O sea, yo este concepto de radiar la vida, digo, tú pensamos muchas veces que que nuestro hijo está ahí al lado y que parece como un ser independiente, que va a su aire, que no escucha, pero todo lo contrario, percibe todo lo que pasa a su alrededor. Incluso un niño autista tiene esas sensaciones y el hecho de estimularle, hablándole, haciéndole partícipe de tus actividades diarias,
de lo que tú estás haciendo en el día a día. Todo eso es un estímulo que no tiene precio porque lo puedes hacer las 24 horas del día, mientras que las sesiones de terapia tienen un horario completamente limitado en el tiempo, ¿no? Así que creo que es fundamental que todo este proceso de cuidado del neurodesarrollo lo tengamos en cuenta, como bien dices, a lo largo de toda la vida, pero empezando por la primera infancia, claro. Totalmente. Bueno, ya los griegos eran conscientes de este tema y de que ya todo el desarrollo, esa futura vida ya comenzaba a estar condicionada al embarazo. Y es muy interesante lo que dices, que no solamente desde la tercera semana de embarazo, sino el tema de la plasticidad. El tema de la plasticidad entendemos que al mismo tiempo es una gran noticia porque implica que podemos arreglar muchas cosas, pero evidentemente si se abordan desde la etapa infantil, desde la base, que es a lo que tú te estás dedicando, eso es fundamental. La detección temprana y la intervención temprana, en este sentido, me parece clave, ¿no es cierto? Lo es. De hecho, siguiendo con lo que comentábamos en el apartado anterior, en España y en Europa en general, una disciplina que no está apenas desarrollada es la pediatría prenatal, la parte relacionada con el cuidado del bebé, del feto, del embrión desde el principio del desarrollo, que es una especialidad que hay mucho en determinados países, en determinados lugares donde sí que está bastante desarrollada y donde los pediatras y los ginecólogos trabajan mano a mano en todo ese proceso de prevención, de preparación del embarazo, planificación y cuidado de todo ese proceso. Yo siempre digo que este proceso de neurodesarrollo que hemos comentado lleva un proceso totalmente continuo. Es decir, al principio nuestro cerebro crece, todo nuestro sistema nervioso crece, fabricamos muchas neuronas, muchos circuitos a la vez que vamos perdiendo. Es decir, se va remodelando constantemente. ¿Qué es lo que cambia a lo largo de la vida? Aparte de los aspectos cualitativos, ¿no? de las áreas y demás, pues cambia, entre otras cosas, el porcentaje o la ratio, el equilibrio entre los circuitos y las neuronas que creamos con los circuitos y las neuronas que perdemos a lo largo de la vida. Evidentemente, llegamos a un punto de equilibrio a partir del cual se pierden más de las que se generan y eso es un periodo ya de clara decadencia. Si detectamos un problema en el proceso de desarrollo neurológico a los 4, 5, 1, 6 años, etcétera, es decir, un momento precoz, y ponemos las medidas para que ese mecanismo se pueda limitar su alteración, se pueda mejorar su funcionamiento, podemos llegar incluso a conseguir que esos procesos de plasticidad cerebral lleguen a normalizar el funcionamiento completo. Nuestro cerebro es inteligente y no porque cada neurona asume un plus de información además, sino porque se autorregula y es capaz de potenciar las áreas que funcionan de forma adecuada mientras que va regenerando las que no funcionan de forma correcta. Serán casos en neuropediatría, perdona, muy curiosos. Yo tengo en la lista de casos, ¿no? Una niña de 9 años que vi ya hace mucho tiempo que la mandaba su profesora de educación física porque decía que era un poco patosa andando, que tenía problemas de equilibrio y la niña quería hacer gimnasia rítmica y demás. Y bueno, la verdad es que en la exploración se notaba que había problemas de coordinación, de dismetría, no medía bien las distancias y le hicimos una resonancia y resulta que un 30% de uno de los hemisferios cerebrales estaba vacío, quiero decir, tenía líquido, no había cerebro en esa zona. Claro, ¿cuál era la causa de ese problema? Pues un infarto, o sea, la única causa que puede provocar eso es un infarto cerebral, pero en el periodo prenatal, durante el embarazo. Ujú. Si eso nos ocurre de adulto, evidentemente, o ya un día después de haber nacido, vamos a tener secuelas gravísimas. Pero si eso te ocurre durante el periodo del embarazo, todo el proceso de protección gestacional que tiene el entorno materno y los mecanismos de compensación del propio bebé va a hacer que otras áreas del cerebro compensen esas dificultades. Por lo que te puedes hacer una idea claro, la cara que se me quedó a mí. A mí me enseñan esas resonancias sin saber el caso del niño y evidentemente habría afirmado que esa niña estaba en silla de ruedas. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? La ciencia y la realidad todavía supera la ficción en esto y en muchas cosas. Tenemos mucho que aprender, ¿no es cierto? Muchísimo. Bueno, a mí me parece que durante milenios hemos desarrollado un mapa del mundo que nos rodeaba, pero realmente el gran mapa que tenemos que desarrollar ahora es el nuestro. Y de ahí el proyecto Brain bueno, el desarrollo de las neurociencias, impresionante, pero realmente tan reciente que yo creo que realmente hay muchísimo por descubrir y es descubrirnos a nosotros mismos en cierta medida.
O sea que me parece realmente apasionante. Pero sobre lo que me comentabas, me surge una cuestión en cuanto al diagnóstico, porque Ujú. como tú decías, el caso de esta niña, la profesora veía que la niña era torpe. Hay niños que parecen perezosos, hay niños que parecen torpes, hay niños que parece que sean revoltosos, no prestan atención. Y detrás de estas características o de estos rasgos puede haber un problema de maduración neuronal o un problema de cualquier tipo o un trastorno incluso que quizás debería de ser detectado. A nosotros nos escuchan muchas madres, muchos padres y sobre todo muchísimos docentes de España y de Latinoamérica. Ujú. ¿En qué rasgos, qué deberían de fijarse, en qué deberíamos de fijarnos todos para poder tener la pauta de decir quizás este niño o esta niña necesite una visita médica porque quizás haya algún tipo de problema neurológico detrás de lo que estamos viendo? Pues mira, aquí te voy a responder con dos vertientes diferentes y me vas a perdonar porque es que yo cuando empiezo a hablar de esto me vengo arriba y me emociono. Entonces, por un lado No está me el tema extraña. de encontrar variantes de lo que es el camino normal, ¿no? Hay una frase que se dice por ahí mucho que las comparaciones son odiosas y esa frase ha hecho muchísimo daño dentro del proceso de evaluación del neurodesarrollo porque evidentemente para saber que algo no va bien en un proceso de desarrollo neurológico, lo que necesitamos saber es cuál es el desarrollo normal y comparar a un niño determinado con el proceso normal. Esta frase de, bueno, no te preocupes, que es muy pequeño, ya hablará, cada uno madura a su edad, cada uno tiene un proceso diferente. Bueno, sí, vale, cada uno tiene sus peculiaridades, pero todo tiene que estar dentro de unos límites razonables. O sea, una cosa es que un niño no habla a los 12 meses, y otra cosa es que un niño no habla a los 2 años y medio. Esto no es un problema de maduración, eso hay que plantearlo como un trastorno ya del lenguaje, ¿no? O por lo menos una sospecha de un trastorno de lenguaje y de algo que lo está provocando. Entonces, ¿qué hay que plantearse como docente o como padre o como profesional de este ámbito a la hora de poder detectar que existe algún tipo de problema? La respuesta es tan sencilla como difícil de llevar a cabo, que la evolución del niño no corresponde a lo que debe hacer para lo normal para su edad. Y si un niño debe hablar entre los 12 y los 15 o 18 meses y no lo hace, hay que plantearse un problema. Si un niño debe sentarse entre los 6 y los 8 y no lo hace, hay que plantearse una sospecha. Y es fundamental conocer los ítems normales del neurodesarrollo a cualquier edad para detectar variaciones que nos permitan hacer un diagnóstico, una valoración de sospecha. Pero te digo más, sería fundamental poder establecer métodos y procedimientos y estándares de cribado, de detección estandarizada de este tipo de procesos. Hoy en día, como decía, hay muchos docentes, nos escuchan, pero no hay ningún procedimiento, o hasta la fecha no había ningún procedimiento estandarizado que permitiera dar ese primer paso que tú estabas comentando, ¿no? ¿Cómo detecto yo, cómo analizo o incluso cómo hago un cribado de todo este proceso de una forma sencilla, barata, cómoda, fiable y además que nos permita hacer comparaciones, ¿no? Que te permita hacer una cosa que se denomina estructurada. Hace tiempo que ya conocí a un compañero que se llama Alberto Ramírez, que es el director de una empresa tecnológica, y me empezó a presentar una herramienta que estaba orientada en este sentido, ¿no? Y es decir, yo no soy de hacer publicidad por interés ni por dejar de interés, pero cuando encuentro algo que me parece que es interesante, creo que es importante que se conozca y hago lo posible por difundirlo. Es una herramienta que se llama Vive y básicamente es una herramienta en la nube que lo que permite es que padres, educadores o profesionales del sector del neurodesarrollo que están evaluando a niños y sobre esos niños necesitamos recoger información, porque esos profesionales o educadores, esos padres puedan rellenar una serie de cuestionarios adaptados Ujú. a la edad, a las características, a lo que queremos conocer en un momento, no voy a entrar en más detalle porque sería muy amplio, de las características del niño, de una forma primero no intrusiva, porque lo único que se aporta es información observacional de lo que una persona, un padre, un educador ve de la conducta de un niño, es decir, no se requiere que el niño participe para nada. Punto 2, la información que se aporta, y esto es fundamental, está basada en respuestas a preguntas neutras, porque el hecho de que haya preguntas que se evalúan o se eligen para determinados problemas o trastornos, muchas veces condiciona la respuesta de antemano por parte del profesional o del educador. Es decir, hay muchos estudios que demuestran que cuando se pasan cuestionarios de evaluación de TDAH a padres y a profesores, muchas veces no concuerdan los resultados, porque uno u otro, no voy a entrar ya aquí en quién tiene más fiabilidad o no, aunque sí hay que estudios que dicen que los padres Sí. aportan respuestas en base
a lo que ellos piensan que realmente tiene el niño y no realmente en base a lo que el niño hace en el día a día, ¿no? Entonces, ese De tipo de acuerdo. herramientas nos permite tener esa información estructurada y que todo el mundo tenga un procedimiento estandarizado y no influido por prejuicios, digamos, sobre cuál puede ser el perfil de desarrollo de un niño, ya sea para un cribado global, un cribado selectivo o para evaluación de pacientes concretos, ¿no? o de potenciales pacientes concretos, que creo que es fundamental que este tipo de herramientas sirvan como un punto previo a todo el proceso de análisis posterior. Pues sí, yo no sé si alguna consejería de educación o alguien conoce de esto, pero realmente yo creo que se debería implantar de manera universal. Lo que me estás diciendo me parece fundamental porque si la herramienta sirviera para una detección temprana, como decíamos, se hace una intervención lo antes posible, pues realmente se puede corregir o mejorar con mayores probabilidades de éxito que si lo hacemos llegamos tarde y mal. O sea que yo no sé cómo hacen. Cuando terminemos la entrevista, si no te importa, me gustaría tomar notas de esta herramienta Ujú. e incluirla también entre todas las que nosotros tenemos para poderla ofrecer, porque me parece básico y fundamental. ¿Te puedo meter el Em, dedo en la llaga un momentito? Porque bueno, has nombrado, adelante. has sacado ahí a la luz el tema de alguna consejería. Eh, Mira, te voy a decir, o te voy perspectiva política, no profesional, no educativa, no sanitaria, de lo que acabas de plantear. Digo, porque esta es una respuesta que en una reunión yo he escuchado a este respecto. Vamos a ver, si hacemos esto, y si implantamos DIDE en nuestra comunidad y ponemos a hacer esto, nos podemos encontrar que pasemos de hacer una detección precoz que estamos haciendo ahora de un 5, un 10%, a encontrarnos unos resultados de un 35, un 40% de alumnos con algún Y tipo eso de es un dificultad. desastre en lugar de una alegría, ¿verdad? Y eso parece un desastre en Sí, lugar de una alegría. pero no por el hecho de que aparezca esa cifra, sino porque entonces se va a generar demanda de atención Claro, y no hay capacidad para atenderles a y no hay todos. capacidad, ¿vale? Es decir, ese tipo de respuesta cortoplacista es lo que hace muchas veces que las cosas no avancen. Cuando si uno piensa a larga, o sea, a larga no te digo a 40, digo a 5, a 10 años, más allá de una legislatura, ¿vale? Eh, Realmente tú cuando haces esto, este tipo de planes, no solo es que aumentes el volumen de detección, sino que, por ejemplo, con esta herramienta, igual que con otras que hay, ¿no? No solo puedes aumentar el volumen de detección y por eso no va a aumentar, no tiene por qué aumentar el volumen de personal que necesitas. Sí que puede, a lo mejor puedes necesitar aumentar el volumen de personal para intervención en este tipo de casos, pero ¿y el ahorro de costes que te va a suponer en repeticiones de cursos, en terapias complementarias de niños que no Por están favor. funcionando? Es decir, yo creo que hay que plantearse algo más que el retorno económico o los beneficios a corto plazo, ¿no? Pero eso ya son harina de otro costal. Bueno, sí, realmente no tienes reparos en poner el dedo en la llaga y eso me parece muy valiente de tu parte y muy honesto, porque realmente uno de los problemas, siendo que es tan importante el desarrollo neurológico para la vida de la persona, es increíble la falta de información que existe, la ignorancia enormemente extendida, la falta de medios, todo es algo impresionante. Y estamos en Europa, ya no te cuento en países en vías de desarrollo, es realmente dramático. O sea que realmente todo lo que sirva para avanzar en este sentido me parece fundamental y esa herramienta totalmente que sí, vamos, por lo menos contáis con todo nuestro apoyo ahora y en el futuro para su implementación. Me parece muy importante, sin duda. Gracias por darnos esto. Y ahora te voy a hacer una pregunta porque hay algo que me ha llamado la atención, Manuel, leyendo Sí. de ti. Decías, leo textualmente, cuando todavía era solo un mir en formación, viví algunas experiencias que me marcaron a fuego, dices, y decidieron el camino que me llevó hasta el TDAH, los TEA y los trastornos de conducta y aprendizaje. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Si, Mira, si lo puedes explicar, Pues no lo sé. sí, te voy a resumir mi camino de forma muy breve, ¿vale? Hay mucha gente, si no la mayoría, piensa
piensa que la medicina es una profesión exclusivamente vocacional. Y yo siempre digo que no, ¿vale? Yo digo que no porque yo no soy médico de vocación. O sea, podemos hablar de esto horas y explicar todo el proceso, pero vamos, yo soy médico por circunstancias. Pero cuando acabé la carrera, ¿no? Yo tuve un profesor de pediatría con el que, vamos, yo siempre he sido muy activo en las asignaturas y demás, pero en quinto de carrera un profesor de pediatría tuvimos un pequeño enfado por unas circunstancias relacionadas con un examen tal y cual y unas prácticas, entonces acabé diciendo yo, mira, José Luis, yo si algo voy a hacer en la vida después de acabar la carrera, desde luego no va a ser pediatra. Y así me cubrí de gloria, ¿no? Sí. Te lo cuento esto como anécdota, ¿no? Porque todo lo que yo he ido aprendiendo en la carrera y el contacto y lo que he ido sacando de todos los profesores me ha llegado a donde soy. Yo hice la carrera y pensaba me gustaba plantearme hacer medicina interna. Una especialidad variada, pero claro, un profesor de neurología, Jesús Acosta ya me abrió un poco los ojos y me dijo, mira, si es que hoy en día internistas hay todos los que quieras y más, eso ya hace unos cuantos años, ¿no? Entonces no vas a tener sencillo encontrar trabajo de eso. Digo, bueno, pues vale, pues en vez de medicina interna, me voy a plantear la pediatría, que es como la medicina interna de los niños. Después me fui a la especialidad, bueno, saqué el MIR, me fui a la especialidad, empecé allí y poco tiempo después de estar me di cuenta que aquello más que la medicina interna de los niños era la medicina de familia de los niños. Y no es que la medicina de familia de los niños, y la medicina de familia en general no sea una especialidad interesante, pero a mí no me gusta, vamos a ser realistas. Entonces, niños con mocos, con tos, con diarrea, sí es importante, patología aguda, pero a mí me resultaba eso soberanamente aburrido. O sea, mi mente es muy activa, lo de estar un vómito, una diarrea, una tos, una bronquitis. Entonces, durante mi proceso de formación en el MIR, pues uno de los rotatorios fue neurología. Y me gustó, me llamó mucho la atención porque, entre otras cosas, había mucho que estudiar, nadie sabía nada, o sea, aparte de los neuropediatras, o sea, y en general hoy en día, de pediatría general y demás, hablar de neurología es como aquello de, tú que eres neuropediatra, nada, son pacientes, pero en fin, es un mundo un poco desconocido, ¿no? El tema de las epilepsias, los trastornos y demás. Y al final, de una forma u otra, entre otras opciones y otras historias que hice de infeccioso y demás, pues al final me decanté por esto. Y te puedo garantizar que al fin y al cabo se llega uno a la neuropediatría por casi casualidad, como te digo, pero después te das cuenta que precisamente por esa falta de formación y de información, que fue por lo que yo entré, ha sido por lo que me ha acabado desarrollando. O sea, por eso tengo una página web sobre neuropediatría, por eso escribo artículos para la familia, por eso tenemos vídeos en el canal de YouTube, porque nadie, y perdona que te use esta expresión, ¿vale? Pero si ya los profesionales del sector sanitario muchas veces no tienen mucha idea sobre este mundo, incluso dentro de la pediatría, ya lo que son los educadores, hablar de el concepto de lo que es un niño autista, hecho, está muy inscrito en todos los libros, pero la gente no acaba de tenerlo claro. Y ya la familia, o sea, la gente, y te digo, perdona la expresión, no tiene ni puñetera idea de lo que es la neuropediatría, ni de lo que es un trastorno del desarrollo, ni de lo que es un niño hiperactivo, ni con TDAH, ni con autismo, ni con nada. Entonces, ¿por qué he podido yo desarrollarme tanto? Porque había mucha falta de información, a la vez que mucha necesidad de información, ¿no? O sea, hace 10 años nadie sabía que era un neuropediatra. ¿Sabes? Un neuropediatra, una consulta de psicología, un niño tiene un problema, va a una consulta de psicología, un niño tiene un problema de conducta, va al psicólogo, un niño tiene un problema de lenguaje, va al logopeda, un niño tiene autismo y va al psicólogo, al no sé qué y al no sé cuánto, pero nadie iba al neuropediatra, porque al final el neuropediatra es el profesional encargado del cuidado, del neurodesarrollo y de la atención a los problemas que puedan surgir. Somos los profesionales con competencia para establecer no solo un diagnóstico clínico, sino también un diagnóstico basado en pruebas, en estudios complementarios, establecer un tratamiento que pueda ser integral porque incluye la parte farmacológica, pero eso es hace 10 años, no había manera de que la gente tuviera esa idea. Y bueno, y hoy en día te siguen llegando muchos niños que se han derivado a atención temprana por un problema de desarrollo y que los padres, buscando por internet información, buscando ayuda tal y cual, han encontrado que existe la neuropediatría y que hay un neuropediatra que se dedica a esto y te busca, porque nadie le ha explicado nada, ¿no? Entonces, sigue habiendo mucha falta de información y de formación. Hubo el boom hace ya unos años de la inversión en investigación y demás en oncología,
también cogió en ese camino la oncología con la genética y demás, pero llegó la crisis económica de esa década correspondiente cuando empezaba a tocar hablar también de neurociencias y la parte cardiovascular, ¿no? Y todavía hemos ido de crisis en crisis y en algún momento espero que salgamos de eso y podamos empezar a retomar la parte de la neurociencia porque es fundamental, desde luego. O sea, con la oncología evitamos muerte, evidentemente, pero con el desarrollo de las neurociencias damos vida. A eso a mí me parece fundamental porque finalmente somos seres de naturaleza anímica y aunque siempre estamos fijados en la vida y en la muerte y es lógico que queramos prolongar la vida, pero una vida feliz, una vida digna, una vida en la cual un ser humano pueda desarrollar todo su potencial es algo fundamental. Y eso lo sabemos todo y es justamente de lo que estamos hablando. Y eso me lleva a preguntarte, Manuel, ¿cómo afectan las emociones, el estado anímico, el entorno familiar, en fin, cómo afectan las emociones al aprendizaje, a la conducta y al desarrollo neurológico de los niños? Mira, el control de las emociones y las emociones en sí es uno de los factores de lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Los mecanismos de regulación cerebral. De manera que está íntimamente relacionado con lo que es la capacidad atencional, el control de los impulsos, el control del movimiento. Al final, hay una frase que se dice, que se repite mucho, ¿no? Que es que se aprende motivando, se aprende implicando y emocionando. Y es verdad, y no porque sea un dicho y resulte más agradable, más simpático, una clase divertida o demás, sino porque literalmente cuando estamos motivados es porque tenemos los niveles de dopamina altos y tenemos los niveles de serotonina altos y son dos sustancias, dos neurotransmisores que nos permiten sentirnos a gusto, tener sensación de que el tiempo pasa rápido, mejorar nuestros niveles de concentración, nuestra velocidad de procesamiento, nuestra atención sostenida, es decir, todo lo que nuestro cerebro necesita para captar la información que viene de alrededor, evaluarla y asimilarla correctamente y procesarla de forma adecuada para poder desarrollar nuestros procesos cognitivos, ¿no? De manera que las emociones son fundamentales. Y en relación a esto, hay dos aspectos fundamentales que tratar, ¿no? Lo que son las emociones y la influencia que tienen en nuestro proceso, en esta función ejecutiva que hemos dicho, y después cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque es un aspecto fundamental que también hay que tener en cuenta, cómo van cambiando a lo largo del tiempo todo ese tipo de sensaciones, de respuestas y de emociones. No es lo mismo planteárselo en un niño pequeño, que en un adolescente, que en un adulto, ¿no? Hay un tema, Manuel, que me parece importante. En una sociedad como la actual, en la cual los resultados académicos, las capacidades intelectuales tienen una valoración tan alta, como no la habían tenido nunca antes en la historia, eh, que un niño aprenda o vaya un poco retrasado o que no alcance un determinado nivel, tiene una condición, puede tener una condición de estigma. Es decir, puede afectar realmente a la autoestima de este chico, de este chaval. ¿Cómo ves tú esto? Mira, vivimos en una sociedad bastante contradictoria en ese sentido, ¿no? Hay muchos niveles de exigencia teórica frente a unos objetivos después flexibles a nivel de calificaciones y demás, pero te cuento una experiencia que tenemos en la consulta con dificultades de este tipo, ¿no? Nos encontramos con familias que vienen a la consulta porque les mandan desde su colegio, desde educación infantil, te digo todavía, con 5 años, porque su hijo no está siendo capaz de aprender a leer o a escribir. Y cuando llegan, pues tú le haces la entrevista, lo exploras, lo evalúas, tal y cual, le preguntas, ves que el niño está perfectamente bien, ¿no? Y dice, cuando te cuenta esto, le dices, vamos a ver, yo creo que está muy bien que los niños se les pueda enseñar cuanto antes todos los procesos de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la lectura, la escritura y demás, que son procesos de aprendizaje no innatos, evidentemente, o sea, ni siquiera el lenguaje verbal es innato, tenemos que aprenderlo, eh, pero considerar que algo es patológico porque un niño no hace esto que te estaba comentando, ¿no? Aprender a leer y a escribir con 5 años
cuando precisamente lo normal es que en primero de primaria, con 6, a partir de esos 6 años, o sea, cuando se establecen esos inicios de procesos de aprendizaje, me parece que es llevar ya al absurdo, ¿no? El tema es que el estado emocional de un niño afecta a sus capacidades de aprendizaje y un entorno o proveerle herramientas o capacidades para su autoconocimiento y también para que reconozca su valía, y si no es el más listo de la clase, pues a lo mejor es el que mejor sabe subirse a los árboles, y a lo mejor resulta que tiene tanta gracia que luego no se saca no era el número 1, pero como luego Goleman nos demostró, pues resulta que en la vida va a tener más éxito y va a ser más feliz, porque sabe relacionarse mejor con los demás o sabe reconocer mejor sus emociones, aunque no tenga un CI de más de 100, a lo mejor se quede en el 98. ¿Y qué más da finalmente? Ese es el asunto, que el niño esté bien y que realmente desarrolle su potencial, el que tenga, aquel con el que haya venido al mundo, ¿verdad? Sí, llevas toda la razón, ¿no? El FI es una cifra que, entre otras cosas, mide funcionalidad, no mide capacidad, mide cómo el niño es capaz de hacer las cosas en unas condiciones determinadas, ¿no? Parte de esas escalas sí miden, digamos, capacidad, inteligencia, pero otras miden pura funcionalidad. Si el test te lo ponen en chino en vez de español, no lo va a hacer. Si el test lo hago sin gafas, lo voy a hacer peor que si lo hago con gafas. De manera que es fundamental tener en cuenta eso, ¿no? Que el CI es una cifra que te da una orientación sobre una serie de circunstancias y capacidades, pero no más. Ya te digo, sin llegar al punto de plantearse el buenismo o la buenista o la frase así tan, digamos, grandilocuente, no, lo importante es que el niño esté bien. Lo importante es que el niño esté bien siendo capaz de desarrollar sus potencialidades innatas y propias al máximo posible. Si un niño tiene un coeficiente de 150, tampoco es normal ni es adecuado ni se va a sentir bien llegando a una capacidad estándar, porque puede tener un coeficiente muy alto y un déficit de atención. Entonces no se va a sentir satisfecho en el desarrollo de sus actividades diarias. Si tiene un coeficiente de 100, pues perfecto. Pero hay otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, y hay dos palabras aquí que voy a meter que están muy de moda, pero que se usan así casi como adorno, ¿no? Pero que son fundamentales en este tipo de circunstancias, que son la asertividad y la resiliencia. O sea, son dos palabras que los niños deberían aprender desde pequeños, porque te garantizo que yo no soy el más listo de mi promoción, ni soy el más inteligente, ni el que sacaba mejores notas, pero sí que he sido una de las personas que más ha trabajado, ya no solo en tiempo, sino en esfuerzo y en horas también, ¿no? Evidentemente, pero siempre me he conformado, o sea, no he necesitado nunca sentirme el más listo de mi clase, ni el más alto de no sé qué, ni el más trabajador de no sé cuánto. He hecho mi trabajo, me he marcado mi rumbo y me he planteado unos objetivos y he trabajado por o me he peleado por conseguirlo. Eh, si nos empezamos a poner a comparar, tenemos que saber en qué situación se encuentra cada uno, pero desde luego el rumbo de cada uno tiene que ser el particular. Eh, y el hecho de que uno tenga una capacidad de autocrítica, pero también de resiliencia, es decir, de saber enfrentarte a las dificultades, a no dejarte vencer por ellas, y que si tienes una limitación, al final lo que tienes que hacer es luchar para superarla, es fundamental. Yo esto es algo que no sé si tú tenías esta información, pero tampoco es algo que yo diga de forma muy habitual, pero yo tengo una discapacidad derivada de un problema visual congénito. Es decir, yo las gafas las llevo porque tengo hipermetropía, astigmatismo, igual que cualquiera, pero tengo un problema más severo de nacimiento, se llama nistagmo. Me voy a acercar así un poquito, no sé si la cámara lo registrará, pero mis ojos se mueven hacia los lados de forma involuntaria, ¿vale? Eso significa que mi cerebro percibe Estoy viendo. constantemente una imagen en movimiento y borrosa de lo que hay delante de mí, ¿vale? ¿Eso qué me genera? Pues una limitación importante de la agudeza visual. ¿Cuándo he sido yo consciente de eso? No de que tenía ese problema, sino de que eso era una dificultad, una limitación, pues a los 30 y pico años, porque mi mujer es oftalmóloga y un día en una revisión me dijo, oye, tú que tienes esto así tan fastidiado, ¿no te has planteado nunca pedir una discapacidad que cumple todos los criterios para ello? Digo, hostia, pues no, ¿no? Pero tengo una discapacidad concedida por eso. O sea, yo lo que recuerdo cuando era pequeño es que mi madre, que yo estaba yendo a revisiones oftalmológicas desde pequeño, tenía un parche en un ojo porque tenía un estrabismo, es decir, yo soy un cromito a nivel visual y si quieres añadirle también neurológico Pues desde ese punto. has sacado partido del cromo, ¿eh? Has sacado partido del cromo que Claro, te bueno, dieron. ahora te tocaré otro tema de ese sentido, pero
la clave, yo creo que una de las claves, analizando esto a posteriori, ¿no? Es que nunca nadie, ni yo, me ha tratado ni me he comportado como una persona con discapacidad. Es decir, con una dificultad insalvable, porque no lo es. Es una dificultad más grande, más pequeña, más importante, menos importante, que te limita a una cosa, que te limita a otra. Pero yo lo único que recuerdo cuando era pequeño es que mi madre me decía al primer día de clase: tú ve corriendo y te pones en la primera fila, que ya sabes que si no, no ves, ¿no? Incluso yo ahora recuerdo que incluso la primera fila me costaba, ¿vale? Y ahora que soy mayor y que yo ya, bueno, mi madre, pues esto ya este tema lo hemos hablado, ¿no? Yo sí, nunca me lo dijo en aquella época, pero yo iba, me ponía en la primera fila, o me peleaba, o lo intentaba ponerme tal y cual, pero ella iba después a hablar con los profesores para garantizar que estuviera ahí, ¿no? Entonces, cuando nunca nadie te trata como un discapacitado, como una limitación, pues al final tú no te comportas como si la tuvieras. Yo esto no me lo he planteado nunca como una limitación, pero en fin, la verdad es que lo es. Así que si emocionalmente te tratan desde pequeño como limitado, al final lo vas a ser, porque tú mismo vas a pensar que tiene una limitación cuando realmente es una limitación, pero eso no significa que no puedas conseguir lo que te plantees en la vida, ¿no? Pues totalmente, 100% de acuerdo contigo. Muchas gracias por toda la confianza y sí, se notaba que tus ojos se movían y evidentemente es lo que hablábamos antes. La cuestión finalmente en el proceso educativo es que cada cual tenga la oportunidad de sacar el máximo partido de su potencial, de lo que ha venido a hacer este mundo, cultive lo mejor de sí mismo, le demos la oportunidad a cada niño de cultivar lo mejor de sí mismo para que luego pueda aportarlo, devolverlo a la sociedad como has hecho tú. Y es básicamente esta es la idea también de nuestro movimiento, del movimiento de educación emocional, incluir la educación emocional en las escuelas porque entendemos que eso es fundamental y tú también lo sabes a nivel la propia memorización. Es decir, cuando hay una motivación, cuando realmente estás motivado aprendes, cuando estás desmotivado no aprendes, cuando estás, tu pensamiento, tu mente está en tu dolor, en tus heridas, pues no vas a prestar atención a lo que te están diciendo. Entonces, más allá de las patologías que puedan haber y de los problemas neurológicos, entendemos que es importante, es muy importante tratar al niño como un ser integral y reconocerle como es, como individuo y contribuir al desarrollo de su potencial. Y al mismo tiempo, como antes decíamos, que es realmente tu labor, pues identificar cuando haya un problema de origen físico, biológico, genético, de cualquier tipo, pues para corregirlo. Y bueno, creo que es como andar de la mano. Creo que tu profesión y nuestro movimiento andan de la mano porque perseguimos realmente lo mismo, que los niños desarrollen su potencial, que sean felices, que puedan ser niños. Y en ese sentido, pues te agradezco mucho todo el conocimiento que nos has volcado en esta entrevista y sé que podríamos estar 3 horas hablando, pero más o menos marcamos un Si me tiempo. da tiempo, lo estoy, ¿eh? No te preocupes. Haremos haremos capítulo 1, 2, 3. Vamos, me estás tentando a hacer varios capítulos, que contigo me parece que tenemos mucha tela que cortar, Manuel. Pero de momento ya la que nos has dado hoy Perfecto. ya es muy, muy de agradecer. Muchas gracias, Manuel, por esta entrevista y esperamos seguir contando con tus consejos, tu sabiduría, tu apoyo, tu experiencia. Muchas gracias a vosotros y vamos a intentar que la administración, que es la principal, digamos, responsable de que esto pueda tener éxito siempre que la sociedad esté detrás impulsándolo, pues lo permitan. Pues vamos a esperar que sea así. Muchas gracias y sigue adelante. Buena suerte con tu trabajo. Un abrazo fuerte, Gracias, mucho ánimo. de veras.